Hello, everybody. Today at ELPA, we would like to commemorate the International PVC Day on Sunday, 12th of September 2021, with an interview with an expert hepatologist, Dr. Álvaro Díaz González, from Hospital Marqués de Valdecilla in Spain. Also with a patient who is the president of the ELPA's working group in rare liver diseases, Mrs. Cindy Beinbaum, and myself, Teresa Casanovas, hepatologist and coordinator of the ELPA Scientific Committee. We are very proud and grateful to welcome Dr. Álvaro Díaz González. Thank you very much. Currently, it is very important to take into account that all support for our patients and our association and ELPA members must be online. We want to talk specifically about 5 messages about PVC. First, undiagnosed patients, the current prognosis of the disease, that usually liver biopsy is not required for the diagnosis, the current liver transplant needs for PVC. Moreover, we might comment about possible symptoms of PVC. Finally, taking advantage of the fact that we are recording after the English version, we will record the Spanish version for our audience. Please, Cindy, might you start with your questions? Thank you very much. Okay, first of all, I think I would like to discuss the fact that people are diagnosed after a long period of time. They go to their family doctors, their general practitioners, and when they're there, not all of the doctors look at the blood work like they should some of the time, and it takes a long time for them to get to a hepatologist and to finally get the other blood work done. At the time that when you get your liver enzymes done and you have your AMA test, and if it's positive, it's an easy way to do it. But we have to get to that point, first of all. Secondly, it's very important after diagnosis to be able to know what you have to do, how to handle your disease. If the Orsolit or Orsofalc, whatever is being used, should be used according to the weight of the body of the person. If somebody loses a lot of weight or gains a lot of weight, they have to change this. They must know this. These are simple things to know. People have to be with other women. It's mostly women, I'm saying, but there are men also that get to the PVC, and we have to be able to help them to be with each other and to hear from each other's experiences, how they handle the life and how they can go on living their life completely normal most of the time. Most patients today don't get to transplant with PVC, even though there are quite a few that still do. We have the possibility of giving them the first line of treatment is the Orso, as I said before. Then if that doesn't work, we have now in many countries, we have the use of Ocaliva, and that is the second line. So therefore, not many people will have to get to transplant. There are other clinical trials going on. This is something that is very important as well. And I think we need the help of pushing it forward. What else can I add, Teresa? Are there any other things that you would like me to add? Other questions that I didn't answer? Just from the physician point of view, I fully agree with everything that you have just said. I cannot agree more. So yes, you are absolutely right. Okay. We can continue. Yes, I am very grateful with Dr. Álvaro Díaz and with Cindy Beinbaum. And now we will present the interview in Spanish for our audience. Muchas gracias, Dr. Álvaro Díaz González, que está trabajando como hepatólogo y es especialista y experto en CBP. Y está trabajando en el Hospital Marqués de Valdecilla, en Cantabria, España. Nosotros en ELPA, que estamos conmemorando el Día Internacional de la CBP, queremos
que nos conteste unas preguntas simples que nos hacen muchas veces los pacientes y nuestros asociados sobre el problema y lo que tardan en ser diagnosticados estos pacientes y cuántos pacientes calcula o pueden estimar ustedes que están sin diagnosticar hoy en día. Cierto es que es muy importante tener en cuenta que las alteraciones analíticas que podemos ver en el hígado, ¿no? Que a veces se piden por diferentes motivos y de repente nos encontramos con una fosfatasa alcalina que está elevada, ¿no? Que hay que, como mínimo, inicialmente pensar que puede haber algo más, ¿no? No dejarlo pasar y, bueno, esto no será nada, está un poquito alterada la analítica, dejémoslo pasar porque esto puede ser algo, ¿no? Y al final, cuanto antes se puedan reconocer las enfermedades, en este caso estamos hablando de la CBP, de la colangitis biliar primaria, cuanto antes se puedan reconocer, antes podremos instaurar un tratamiento que es eficaz y que además se tolera muy bien, ¿no? Por lo tanto, tenemos una enfermedad que es fácilmente diagnosticable, con un tratamiento que es eficaz y que además se tolera bien. Por lo tanto, es una oportunidad fantástica que a lo mejor otras enfermedades no nos brindan. Por lo cual, creo que no hay que ser paternalista muchas veces y pensar esto no será nada, sino que hay que probablemente indagar un poquito más. Y en términos de cuántos pacientes están por diagnosticar, la verdad es que es difícil de saber, ¿no? Hay un trabajo español que se acaba de publicar, que lidera el doctor Olveira, que tratando de identificar a aquellos pacientes perdidos en el sistema, identificaron perdidos en el sistema aquellos que en algún momento se les pidió un estudio de anticuerpos antimitocondriales que salieron positivos y luego nunca más se supo, ¿no? Identificaron hasta 100 pacientes dentro de una base de datos de unos 1.500 pacientes o aproximadamente que estaban perdidos en el sistema. Por lo cual es importante buscarlos por qué se les pidieron esa determinación de anticuerpos, porque además sabemos que 1 de cada 6 pacientes con anticuerpos antimitocondriales positivos pueden desarrollar la enfermedad durante el seguimiento, por lo cual es importante, como mínimo, hacer un seguimiento. Gracias. Me gustaría también que hablara del pronóstico de los pacientes que se diagnostican y se tratan lo antes posible. Es muy bueno. De hecho, de aquellos pacientes que se tratan con el uso de desoxicólico, que es el tratamiento al final de primera elección, el pronóstico, si responden, es muy bueno y responden hasta el 60-70% de los pacientes presentan una muy buena respuesta. Y podemos saber que esto es bueno en términos de que se ha podido reducir digamos, la aparición de descompensación del hígado desde un 20 y tantos por ciento a un 5%. ¿Y esto qué quiere decir? La descompensación hepática, que es un poco, palabras un poco más técnicas, que la enfermedad del hígado no progresa. Y si no progresa la enfermedad en el hígado, es que gracias a que la estamos controlando, estos pacientes no tendrán las complicaciones asociadas con la propia enfermedad. Por lo cual es fundamental un reconocimiento, ¿no? Un diagnóstico precoz para un tratamiento también precoz para poder evitar que la enfermedad progrese. Y en aquellos pacientes que no responden al tratamiento, pues antes podía ser un problema. Ahora tenemos diferentes segundas opciones, como puede ser el ácido obeticólico y hay diferentes ensayos clínicos, el bezafibrato, aunque no está aprobado en nuestro país, que pueden ser muy útiles, ¿no? Para controlar la enfermedad. Así que tenemos buenas noticias en ese sentido. Sí. Gracias. También el tema de que actualmente los pacientes con CBP se diagnostican con métodos no invasivos, pero que en ocasiones vamos a necesitar una biopsia hepática. Me gustaría que dijera que está de acuerdo y un poquito de manera muy concisa en qué situaciones recomendaría una biopsia hepática. Al final, yo creo que está reservada para muy pocos casos, en aquellos pacientes, en aquellas, ¿no? Sobre todo, al final es una enfermedad que predominantemente es de mujeres, en aquellas en las cuales no tienen anticuerpos antimitocondriales positivos. Pero además existen otros anticuerpos que en el caso de que sean negativos, ¿no? Su positividad, digámoslo así, también nos ayuda a llegar al diagnóstico, por lo cual muy pocos pacientes lo necesitan, pero algunos lo necesitan, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico, por lo que aunque es un procedimiento que tiene sus riesgos, estos son pocos y es una técnica muy segura al fin y al cabo, por lo cual que vale la pena. Sí. Muy bien. El tema del trasplante hepático, que también preocupa, y a mí me preocupa mucho personalmente, pues cuando veo noticias de que es la segunda indicación de trasplante hepático, me parece que es en el pasado, que fue una indicación, pero que actualmente
han cambiado el panorama. Me gustaría que hablara un poquito de las perspectivas desde un punto de vista de paciente recién diagnosticado, hasta qué punto se ha de preocupar por si necesita un trasplante de hígado. Al final, lo importante creo que es, volviendo un poco al inicio, a diagnosticar la enfermedad, ser consciente de que uno tiene una enfermedad, pero que hay alternativas para tratar la enfermedad y que son muy eficaces y que podemos evitar el trasplante. Antes del uso de desoxicólico, sí que era una enfermedad que progresaba invariablemente y que al final se presentaba las complicaciones, pero solamente desde que se introdujo el uso de desoxicólico se ha conseguido disminuir la necesidad de trasplante, bueno, muchísimo, a más de la mitad a un seguimiento de 15 años. Pero antes solo teníamos el urso. Ahora tenemos fármacos en segunda línea para aquellos pacientes que no responden al urso, además de diferentes ensayos clínicos con diferentes fármacos que los resultados preliminares de los que disponemos tienen muy buena pinta, ¿no? Entonces, el panorama ha cambiado radicalmente y afortunadamente creo que en un futuro no tan lejano los pacientes que necesitarán trasplantes serán muy pocos. Por último, me gustaría que nos comentara algo de los síntomas que en realidad es la calidad de vida de las pacientes, que preocupa y que a veces no se refleja en los análisis. Podemos tener unos análisis normales o casi normales con muchos síntomas. ¿Qué les dice a sus pacientes sobre los síntomas? Si le dicen que están muy cansadas, que tienen picores, etcétera. Son síntomas que están asociados con la enfermedad que afectan claramente a la calidad de vida de las pacientes, ¿no? Entonces, lo primero es poder dedicarles tiempo para escucharles cómo viven ellas estos síntomas, porque cada persona después lo vive de una manera diferente y también el manejo será diferente. Desgraciadamente, todavía no tenemos fármacos que sean eficaces para el manejo del cansancio, de esta niebla mental, ¿no? Que muchas veces te explican las pacientes, es que me cuesta pensar, doctor. No tenemos tratamientos que sean eficaces, pero sí que hay ensayos clínicos en los cuales se están probando diferentes fármacos que, bueno, habrá que ver en los próximos años si funcionan o no. Y en cuanto al picor, tenemos diferentes tratamientos que no son dirigidos contra la propia enfermedad o contra el mecanismo, porque todavía de hecho no se conoce muy bien el mecanismo, pero también hay diferentes ensayos clínicos con fármacos que parece que prometen, ¿no? Y eso es motivo de alegría, porque se siga investigando y que se sigan naciendo o apareciendo nuevas opciones para ayudar a nuestros pacientes es fundamental. Pero simplemente a puntualizar, lo clave es preguntarle a la paciente cómo lo vive, qué es lo que le afecta en su día a día para tratar de ayudarla, ¿no? a mitigar o a controlar estos síntomas para que tengan la mejor calidad de vida posible, ¿no? Thank you, doctor. Now I would like to ask Cindy if you want to ask something more or comment something, perhaps. Yes, the other things that I was thinking about is the symptoms that come along with the disease. I understand a little bit of the Spanish, but not everything, and it's so fast that I really can't, Yes. can't go understanding everything you're saying for sure. I think the major symptoms of PBC patients are fatigue and the itching, the pruritus, and I think that's something that has to be somehow looked into a little bit better. I know there's research being done also with the itch, because that's the major thing that the service people don't understand, how to accept the fact that they have the fatigue. Women have to go on with their lives. They have to keep doing their things. They have to work, and they have to be mothers, and they have to be grandmothers, and they have to do everything. They have to take care of their households, and they have to do everything. And this is something that people don't look at. They look at you in a different way, that you're not doing what you have to do. I think in different cultures, it's even more serious that people are looked at like they're not doing what they have to do, and that they're making believe that they're tired. People have to understand that the itch can drive people crazy. I know that there's treatments for that. There's several different things that can be taken for that, and they usually do help somewhat, and if not completely. But the fatigue is a real thing for women that have PBC. Was there anything you would like? I think that one of the most important things that we can do nowadays is at least listening to our patients. We have to ask them what do they feel, how do they feel it, how do they live it, and what can we do to help them.
I mean, up to now, we don't have any effective drug for treating fatigue or mental impairment or cognitive impairment, let's say. There is some research being done, actually, different phase 1, phase 2 trials trying to address these issues. However, it's something that it's frequently overlooked. And I think that we have to take our time not only to check the liver test abnormalities, if they responded or not, the ALP force is normal or not, or the transaminases or whatever, but also how these patients live it and what can we do to help them to manage the symptoms. Considering that we don't have a drug armamentarium, let's say, to treat these symptoms because they are real and these symptoms really impair the quality of life. And that's part of the disease. It's not only the liver, but also everything that comes with the disease. I think the most important thing is to take our time to listen to our patients and try to help them the better we can. It would be wonderful if you were a hepatologist in every hospital that's around the world, I think, because this is something I think that's a major problem. And I think also the problem is with patients getting to the right place. People that they need a hepatologist that knows about PBC, not knowing that it exists, but really knowing it. That's something that's a major problem also. Because it is not a simple disease. It's a complex disease because it doesn't come only with the liver things. No? It comes with many other things that really affect the quality of life and everyday's life of this patient. So you have to have a deep knowledge, or at least be quite interested in the disease to help our patients. And that's what I think also where patient organizations and support groups or people with PBC are really helpful. And we need the physicians to send the patients to these groups because it's something that really, that's like I said before, people's experiences often help more than other things because they know how to tell you how to live your life, how to live a full life, and to do things you enjoy and things that can help improve your fatigue, like exercising and things like that. If that's going to help you, then go ahead and do it. That's something that people have to learn. As this disease it was considered as rare disease and frequent disease. I don't think it is so rare. I don't think it. No. But sharing the feelings, personal feelings, makes, I think, not feeling so alone or so misunderstood. Yes, very good. I have to finish our conversation. It was very, very useful and very interesting. And in ELPA, we are very grateful with Dr. Álvaro Díaz. And that's all. Thank you very much. Thank you both. Thank you. Bye-bye.